En muchas circunstancias nos podemos encontrar con casos de empresas donde no han desarrollado, digamos, eh, o está muy incipiente lo relacionado al proceso de marketing. Pero podemos encontrarnos también con empresas que tienen unos avances o que están constituidos y para nosotros poder plantear o proponer un plan de marketing tendremos que hacer inicialmente un diagnóstico porque este es el que nos va a decir en qué estado se encuentra la organización en relación a este proceso para poder tomar las decisiones que orienten el desarrollo del plan de marketing. Para eso voy a presentarles un modelo que se desarrolló con el Centro Nacional de Productividad con una metodología que se conoce como extensionismo tecnológico, cuyo objetivo es mejorar la productividad, competitividad de las organizaciones. Es una metodología que ha sido desarrollada especialmente para nuestro país, o mejor dicho, ha sido adaptada y con unos aspectos, digamos, de principios internacionales de escuelas japonesas, alemanas y americanas para lograr el desarrollo de las organizaciones se ha adaptado a la realidad de las empresas colombianas. Y esta metodología está más que todo enfocada a las pymes, que es el grueso de las organizaciones dentro de nuestro país. Esto se hizo en una alianza con el SENA y hay diferentes formatos que nos permiten pues establecer unos resultados a partir de unos criterios de evaluación que nos permitan hacer un diagnóstico cualitativo. Para esto, por ejemplo, vamos a analizar el proceso de mercado y ventas y hay una primera etapa de identificación, luego hay una etapa de valoración donde nosotros vamos a colocar uno como que no existe, o sea, no hay nada desarrollado en relación a esto. Dos, que pues digamos hay unos avances, pero no está como, digamos, consolidado, establecido, y podemos decir por eso que está en construcción. En tres, cuando de alguna u otra forma se ha desarrollado algo que está establecido en un proceso, se ha formalizado, aunque no siempre se aplique. Y cuatro, cuando eso que está formalizado lo implementamos, lo aplicamos. Y por último, cuando eso aplicado se evalúa, se le hace seguimiento, se hacen ajustes y correcciones y podemos decir que está operando bajo control, decimos que la calificación es 5. De todas maneras, acá dentro del formato hay una pestaña que se llama escala de medición, donde están las explicaciones de cada uno para que sea mucho más fácil. Esta metodología implica que la valoración no lo hace un externo, sino que lo hacen los mismos miembros de la organización, en este caso la persona que lidera este proceso. Y esto está más que todo basado a los procesos gerenciales. Entonces no se enfoca, digamos, en la percepción de la parte operativa, sino desde la gerencia y pues para todo siempre habrá unos resultados que se estudian en relación a evidencias, porque pues, me pueden decir que está formalizado, pero no hay una evidencia de un proceso formalizado, o sea, no hay un formato, no hay un protocolo, entonces, pues aunque se diga formalizado, no está como tal. Y es muy importante cuando se hacen estas etapas de diagnóstico, dejarle claro a la organización, pues que no se está haciendo con el fin de evaluar el desempeño de la persona, sino en poder definir unas acciones que van a facilitar el trabajo de esa persona. Y bueno, en relación a las calificaciones que nosotros dejemos en la parte del 1 al 5, nos van a dar unos porcentajes por unos grupos de actividades que nos pueden decir si es excelente, si se encuentra muy bien, bien, regular o si pues su desempeño es deficiente. Entonces, en mercado y ventas tenemos unos grupos que son elaboración y gestión y control del plan de marketing, procesos de investigación de mercados, marketing de servicios, gestión de ventas, mercadeo relacional y esto al final nos da unos porcentajes. Entonces dentro del marketing
Para la parte del plan de mercadeo, pues son todos los componentes para ver qué sí existe o qué no se ha desarrollado dentro de este y más bien orientar entonces las actividades a esa parte. Luego, procesos de investigación de mercados, si se hace investigación de clientes actuales y potenciales, si se hacen seguimientos periódicos, si se investigan los comercializadores o distribuidores. Marketing de servicios, si se atienden las quejas, reclamos, solicitudes, todo lo que tiene que ver con servicio al cliente en general. Si hay una cultura de mejoramiento continuo o solamente se reciben las quejas y ya no hacemos nada con eso. Si hay una gestión de ventas en cuanto a los canales de distribución, si hay unas reuniones entre ventas y producción, que lo vamos a ver cuando dentro de los componentes de la mezcla de mercado entremos a la parte de producto y desarrollo de colecciones, la importancia de la relación entre ventas, producción y planeación de colecciones. Las reuniones y capacitaciones periódicas para el equipo de ventas y el desempeño de nuestros vendedores, y algo que se conoce como mercadeo relacional, y es qué estudios se hacen para evaluar la cooperación con proveedores, con clientes o incluso con competidores, como hemos visto, que nosotros podemos identificar algunos competidores que se pueden convertir en aliados estratégicos y desarrollar una estrategia de competición, que es de cooperación más competencia. Esto nos da unos resultados y automáticamente acá se contabilizan en el resumen, y dentro de ese resumen se hace una gráfica para ver pues cómo nos encontramos dentro de la organización, y se debe ingresar una información clave que se refiere a indicadores claves de desempeño, que son unos sistemas de control, que esto hace parte pues como de los últimos temas que vamos a ver dentro de este trimestre, que son sistemas de control precisamente. Y en mercadeo pues tenemos unos específicos relacionados a la forma como podemos evaluar el impacto del plan de marketing y de las estrategias planteadas. Aquí están cuáles son cada uno de los indicadores y cómo se calculan. Es importante por lo menos tener al menos 4 años para establecer una tendencia. Esto se genera automáticamente y pues eso nos da unas gráficas que luego deben ser analizadas de acuerdo a los comportamientos, porque puede ser que en un primer año, digamos, la participación en el mercado de la empresa era representativa, pero ya para el año 3 y 4 está bajado sustancialmente. ¿Qué ha pasado? Que aparecieron nuevos competidores, o es que el segmento del mercado se ha reducido, y esto nos va a permitir a nosotros orientar mucho mejor el plan de marketing de acuerdo a las condiciones de la organización. Entonces, básicamente, esta etapa de diagnóstico nosotros la hacemos cuando no vamos a arrancar de cero, sino cuando ya existe una organización que tiene unos avances, ya sean positivos o negativos, que nos permita a nosotros orientar de mejor manera el plan de marketing. Y para eso es importante tener una herramienta de diagnóstico como esta, que ustedes la tendrán disponible. Tenemos también el incremento de las ventas, y luego hacemos como un análisis de la situación actual y cómo visionan el futuro, que es el componente de perspectiva o de escenario para la organización. Se identifican cuáles son las prácticas gerenciales dentro de los puntos que se evaluaron en la primera etapa, como 1 y 5. Entonces vamos a identificar las buenas, pues las que tengan 4 y 5, o sea, lo que hace bien la organización, en qué está fuerte, que nos va a identificar, digamos, sus fortalezas, y aquellas prácticas que deben mejorar, que son las que están en calificación de 1 y 3. Básicamente uno debe escoger al menos 10 prácticas, y luego yo voy a priorizar cómo voy a actuar. Para eso, yo tengo que tener en cuenta 3 variables principales. Una es el impacto, otra es el tiempo y la última es el costo. Hay veces que hay aspectos que yo debo mejorar, pero para mejorarlos tengo que hacer una inversión muy alta. Me voy a demorar mucho tiempo en ver los resultados y el impacto no es tan representativo. Mientras que hay otras cosas que debo mejorar, que su inversión es, digamos, media, o sea, no es tan alta. El impacto es muy alto y lo puedo desarrollar en el corto plazo. Entonces, esos serán, digamos, hacia donde tengo que apuntar yo mis estrategias, porque son las que me van a permitir
visualizar el éxito en el menor tiempo posible, y ya sabemos que en el caso del mercadeo el éxito se traduce en flujo de caja que permite inversión y crecimiento dentro de la organización. Aquí vemos, por ejemplo, bajo qué criterios se califican. Colocamos una calificación de 5, 3 y 1. Voy a ampliar aquí porque está como recortado. Y pues dice que dependiendo de la cantidad de criterios o de prácticas que haya colocado por evaluar, el 20% se deben calificar con 5, el 30% con 3 y el 50% con 1. ¿Para qué se hace eso? Para que los resultados al final no me queden iguales y no pueda tomar una decisión. Entonces, cuando ya hago esto, me quedan las 5 prácticas priorizadas para desarrollar un plan de mejoramiento en mercado y ventas. También cada práctica puede impactar en un KPI, que es un indicador, como los que vimos de incremento de ventas, participación del mercado, etcétera. Y todo indicador de un proceso impacta en un indicador financiero, que básicamente son liquidez, tenemos también como el endeudamiento y la capacidad que tenga la organización de inversión. Luego se establece un plan de mejora y aquí es cuando nosotros vamos a hacer un cronograma. Cuando nosotros vamos a diseñar un cronograma podemos hacerlo bajo muchos principios, pero digamos que el estandarizado es el diagrama de Gantt. Y es muy importante definir para cada práctica o aspecto que vamos a desarrollar, ya sea que sea resultado de un diagnóstico, como en este caso, o de una priorización que hacemos luego de un estudio de escenarios para un proyecto nuevo, una marca nueva, yo definir dentro de esos grandes grupos de actividades o de prácticas o de, digamos, de dimensiones que voy a trabajar, unas actividades específicas. Y para esas actividades establezco un horizonte de tiempo. Es importante y es recomendable señalar responsables para cada una de las actividades, y esa persona responsable es la encargada de hacer seguimiento al cumplimiento de los mismos. Entonces aquí pues yo establezco cada una de las prácticas que ya prioricé y defino pues los tiempos que voy a tomar. En muchas organizaciones se establecen, digamos, planes en unos periodos de acuerdo a lo que se establece en la visión de la organización. Entonces, si el proyecto macro está planteado a 1, 2, 3, 4, 5 años, de acuerdo a eso yo establezco los tiempos. Pero si por el contrario mi proyecto está planteado para obtener resultados en 3 meses, de acuerdo a eso yo visiono en mi horizonte de tiempo y teniendo en cuenta lo que ya establecí de tiempos e impactos, cómo voy a distribuir ese tiempo en las diferentes actividades. Importante tener en cuenta aquí los objetivos que se han trazado y el horizonte de tiempo en el que se han planteado. O sea, yo no puedo pretender lograr un objetivo en un horizonte de tiempo que no es coherente. De pronto ese objetivo lo tengo que dividir en muchas actividades que solamente las voy a poder ver como resultado de alcanzar el objetivo luego de un periodo muy largo. Entonces, en ese caso, pues yo tengo que replantear más bien los objetivos, porque si no, voy a desarrollar muchas cosas, voy a trabajar, voy a tener resultados, pero que no van a ser percibidos por la organización, ya sean que ustedes hagan parte de la organización como empleados o que ustedes sean, digamos, asesores externos contratados por la organización o incluso dueños de la organización, propietarios, empresarios que pues esperan obtener unos resultados en un horizonte de tiempo más corto. Entonces hay objetivos que son muy macros que yo no podré lograr en un horizonte de 2 o 3 meses, pero si ese objetivo general yo lo tengo claro como en un grupo de objetivos específicos, que son una serie de pasos para que en 3 meses yo pueda alcanzar ese objetivo general,
puedo ir midiendo mi desempeño e incluso puedo hacer algo que se llama análisis de desviación de la meta. A veces nosotros podemos, y esto es muy importante que lo tengan pendiente, podemos plantear unas actividades que estén muy bien diseñadas, pero hay aspectos externos que no podemos controlar y que pueden modificar el curso de nuestras estrategias. Y bajo esas condiciones, no hacer seguimiento es un error muy grande. Y si en el seguimiento yo identifico que no estoy obteniendo los resultados esperados, significa que tengo que hacer un replanteamiento de eso que había diseñado inicialmente. Porque no puedo pretender que no estoy obteniendo resultados, pero voy a seguir viendo a ver qué alcanzo. No, porque si yo hice bien el trabajo y yo sabía que esto se podía haber ejecutado en un tiempo específico y en ese tiempo no he obtenido los resultados, significa que esa estrategia no está funcionando y que tengo que evaluar qué es lo que está pasando para realizar los cambios indicados. Este formato, además de tener acá lo que es el cronograma, aquí están todas las actividades, yo pues lo puedo hacer así. Tiene acá un espacio para observaciones y control de cambios de ser necesario. Y tenemos también el esquema de espina de pescado. De acuerdo a los resultados, él aquí nos ofrece este, que es uno, digamos, de las herramientas más utilizadas para poder valorar cada uno de los aspectos, que son los grandes grupos que vamos a evaluar, que son la elaboración del plan de mercadeo, marketing relacional, el marketing de servicios. Tenemos también la gestión de ventas y los procesos de investigación de mercados y ver cómo nos encontramos para pues, visualizar de una sola vista dónde están esos aspectos que se deben mejorar y cómo eso ha impactado en los indicadores claves de desempeño que se conocen como KPIs, porque es como las siglas en inglés que significa lo que traduce a indicadores claves de desempeño. Bueno, eso en relación a cómo nosotros podemos abordar un plan de marketing, cómo vamos a construir y qué criterios tengo que tener en cuenta para construir un cronograma. Ahora, alineado al cronograma, ¿se acuerdan que nosotros hacíamos una priorización de las actividades por un tema de costos? Vamos a ver algo que se conoce como presupuesto. Bueno, para el presupuesto dentro de una organización en la parte de marketing es importante que desde el proceso de mercadeo se trabaje, digamos, alineado con la parte de producción y la parte de finanzas. Porque si nosotros hacemos unas proyecciones de ventas, pero la empresa no tiene la capacidad de producir para cumplir esas ventas, pues lo que nosotros estamos es planteando un absurdo, ¿verdad? Porque no se va a poder cumplir, no es real. Entonces, cada proceso debe construir algo que se llama una línea base de presupuesto y para eso se hacen los estudios de los 4 últimos años. En los presupuestos de marketing se colocan las ventas totales, pero también totales por unidad de negocio y dentro de cada unidad de negocio por líneas de producto, para poder, digamos, con el análisis estratégico definir qué unidad estratégica de negocio está funcionando o no, cuál colocamos como estrella, perros, incertidumbre, vacas lecheras dentro de ese análisis estratégico, e incluso cuáles líneas de productos dentro de una unidad estratégica de negocio no están significando un beneficio para la organización. Esto se hace en un horizonte de tiempo y lo debemos proyectar por meses para ver el comportamiento y distinguir cuáles son los periodos de mayores ingresos de la organización, porque eso se va a alinear con el comportamiento de finanzas. Es decir, ya finanzas programa los pagos de acuerdo a las proyecciones que se den de ingresos por la parte de mercadeo. Y pues se establecen acá, ya están como por años, por unidades de negocio y aquí están en los análisis. También es importante hacerlo por zonas para poder identificar qué zona vale la pena fortalecer, continuar y cuál definitivamente hay que hacer como una estrategia un poco más agresiva o simplemente
descartarla porque no está generando como los ingresos y digamos la operación de las ventas en esa zona es muy alta. También lo puedo hacer por vendedor, en fin, ya yo lo voy construyendo de acuerdo a esta información. Entonces, en realidad, desde finanzas, de acuerdo a las proyecciones que nosotros hacemos en conjunto con producción, de lo que se puede llegar a vender de productos y servicios de la organización, de acuerdo a unos datos históricos, si ya la empresa tiene trayectoria o de acuerdo a unas proyecciones teniendo en cuenta el consumo estimado y la demanda aparente, que son una de las fórmulas que ustedes vieron en la etapa de investigación de mercados y estudio de mercados, yo puedo establecer eh, cómo va a ser el movimiento de entradas y salidas desde finanzas de la organización y determinar de cuánto de esas entradas, qué porcentaje se va a destinar para las estrategias de marketing. Y eso se hace desde la parte gerencial de finanzas. En muchas organizaciones se establecen políticas de acuerdo a el tanto por ciento de los ingresos de la organización se destinan a las actividades de marketing. Y eso es un presupuesto que se define incluso dependiendo de la organización anual, trimestral o semestralmente, y el líder del proceso de marketing lo distribuye entre las diferentes actividades y de acuerdo a eso define cómo va a ser su plan de acción en el periodo a trabajar. Entonces es importante tener en cuenta esto y que el líder de marketing pueda establecer esto que se conoce como la línea base de presupuesto. Dentro de los ejercicios también uno lo que puede hacer es definir por lo menos para cada estrategia, realizar cotizaciones y estudios de cuánto pues cuesta la implementación de la misma y pues ya la organización tomar la decisión si puede o no costearlo. Pero digamos que el paso real a seguir dentro de una organización es que se definan unas políticas en cuanto a inversión para estrategias de marketing. Otra estrategia que se puede utilizar para definir pues, los recursos disponibles para todo el proceso de marketing corresponde a cuando se establecen los precios de venta y un valor o un porcentaje que se infla dentro del precio de venta está destinado a las estrategias de marketing que lo veremos más adelante cuando definimos los precios. En esta sesión lo que ustedes deben entender son las generalidades que se tienen en cuenta para definir un presupuesto, cómo se hace dentro de una organización ya existente y en una organización naciente. Cuando ya tenemos un plan de marketing establecido dentro de una organización, qué aspectos evaluamos, o cuando la organización apenas va a nacer, cómo orientamos ese plan de marketing. Entonces tenemos como las dos vistas para que ustedes puedan hacer un análisis correcto y puedan orientar unas estrategias enfocadas al éxito. Y que es importante que aunque nosotros hayamos hecho la tarea correctamente, el estudio detallado, que en muchas ocasiones por factores externos pueden presentarse casos de desvío de la meta y para eso entonces será necesario hacer seguimientos y hacer ajustes sobre la marcha en el proceso. Y por eso es muy importante tener como un equipo de personas valiosas con diferentes capacidades y habilidades que sumen al proyecto.